Hoy hablábamos temprano con Caro, con todo el equipo de Vivo el Domingo, acerca de la situación que atraviesan médicos, personal no médico también, los que están en esa primera línea durísima para luchar contra el coronavirus y para asistir a toda la gente y atender a toda la gente en hospitales y clínicas. También nos ocupamos del resto de la población, ¿no? Que cuando vemos que los médicos están agotados, sentimos un miedo extra, ¿no? Una atención especial. Está Analía Forti con nosotros, es licenciada en Ciencias para la Familia y consultora psicológica. Analía, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Carol, Eduardo, Lili, para Hola. todos. A ver, ¿qué pensás en este momento? Llegamos al pico más complejo, sin lugar a dudas, sin saber si estas van a ser las cifras más altas que tengamos en cuanto a contagios y demás. Digo, ¿qué primera mirada tenés sobre los médicos, el agotamiento y también el resto de la población? Me parece que estamos en un momento de la pandemia absolutamente clave donde es necesario crear conciencia en la población de la gravedad de la situación sanitaria, pero no desde un lugar de miedo. Me parece que el lugar es el lugar de la creación de conciencia desde la responsabilidad individual. Y cuando digo, Eduardo, responsabilidad individual, me gusta que podamos reflexionar y que podamos comunicar algo que se comprenda, ¿no? Y que uno realmente pueda entender que una persona responsable, que alguien que actúa con responsabilidad, no lo hace porque está atado a una ley. Uno actúa responsablemente porque pondera las circunstancias y brinda una respuesta de acuerdo a lo que la realidad está demandando y no de una manera arbitraria solamente guiado por lo que quiere. Es decir, la responsabilidad individual es una respuesta que emerge en función de algo, en función de un valor, en función de un deber, en función de una persona, en función de la sociedad. Y esa responsabilidad individual que deviene en una responsabilidad colectiva está muy relacionada con el sentido. Responsabilidad y sentido están vinculados. ¿Por qué? Porque ser responsable tiene que ver con una misión. ¿Por qué hoy como ciudadanos debemos ser responsables? Porque lo establece una ley, porque lo dice el gobierno. No, no solamente por eso. Debemos actuar con responsabilidad y debemos dar una respuesta a lo que la realidad nos demanda. Porque somos los primeros beneficiados, ¿no? Exactamente, Eduardo, porque debemos cuidar de nosotros mismos, de nuestro prójimo y del personal de salud, que son esos que cuidan a los que enferman. Entonces, ese debe ser el sentido de nuestra responsabilidad. Analía, hay un tema, vos hablabas justamente, ¿no?, del tema del personal de salud y todo, y hablamos más temprano de lo cansados, extenuados que están muchos de ellos por todo lo que han trabajado durante todo este tiempo, e incluso psicológicamente, ¿no?, el saber que gente se está muriendo, el miedo a contagiarse a sí mismos, el miedo a contagiar a sus familias es importante también. ¿Cómo se puede manejar el tema del poco recurso humano y el descanso que necesita al mismo tiempo ese recurso humano que son los terapistas, todo el personal de salud en general, ¿no?, que hoy es escaso? ¿Cómo se puede equilibrar de alguna manera como para que ellos tengan su descanso y al mismo tiempo lo necesarios que son hoy en día? Me parece que tiene que haber claramente, Caro, una política sanitaria que les permita de alguna manera tener una renovación, más allá de que es entendible que el recurso médico del personal de salud está estresado. Pero es necesario, hoy escuchaba que están viendo la posibilidad de brindar unas licencias. A ver, esto es importante, de verdad que los médicos están 5 días extenuados. ¿no? 5 días. Sí, La idea sí. es que tengan 5 días de descanso. De recupero, de eso estaban hablando. Sí. Y es muy importante, probablemente no sea suficiente, pero ante la situación en la que están, porque de verdad que es muy difícil. Trato permanentemente con médicos médicos y médicas que hace meses que no ven a los hijos, que están permanentemente dependiendo de los resultados de los hisopados para poder tener contacto con sus hijos y con sus familias. Ni hablar aquellos que son parejas y las parejas son ambos personal de salud. Realmente están bajo una situación de estrés, no solamente laboral, sino emocional muy importante. Y me parece que también esto tiene que ser un sentido como población y como ciudadanos, ¿no?
comprender, no solamente por las situaciones de COVID, tenemos que comprender que ese personal de salud, que son seres humanos como nosotros, que no son héroes, que como vos muy bien decías, son seres humanos que tienen miedo por su salud, por su vida, por sus seres queridos. Me parece que como ciudadanos tenemos que tener esta responsabilidad con sentido de cuidar a los que nos cuidan, no desde un lugar solamente imperativo, desde una ley que nos restrinja, que nos oprima, que nos sancione, sino desde ese lugar de entender que la responsabilidad es un fundamento de la existencia humana. A ver, el mensaje del miedo definitivamente no sirve. El mensaje del miedo, a ver, el miedo es adaptativo, el miedo te permite protegerte. Ahora vos no podés estar durante 7 meses, 6, 7 meses en una situación de miedo, porque en un momento se va a empezar a relajar la conducta. Me parece que tenemos que apelar a otro concepto, que es el concepto de responsabilidad, de cómo respondo individualmente ante las circunstancias de la realidad. Reducir el miedo y elevar el cuidado. Ahora, ¿qué no se ha dicho? Porque hasta ahora consideramos que sabemos todo, ¿no? Lo que hay que hacer. El tapabocas, la distancia física y demás. Digo, ¿con qué mensaje claro llegarías vos a la población hoy? Digo, algo que sea o innovador o diferente o claro. Qué buena pregunta. Me parece que tiene que ver con salirse de un lugar. Me parece que hay un lugar peligroso. El lugar peligroso es empezar a generar banderas que tengan que ver con cuestiones políticas. Porque cuando aparece esto, aparece una cuestión de fanatismo, y el fanatismo es irracional. Entonces me parece que hay que correrse de ese lugar y desligarse de esta mirada de provincia, capital, lo que dice el gobierno, lo que dice la oposición. Los extremos. Me parece que el punto y lo que hay que comunicar es responsabilidad, conciencia individual. Me estoy cuidando y estoy cuidando a los otros y estoy cuidando a los que me tienen que cuidar en el caso de que me contagie o me enferme ante cualquier situación. Me parece, Eduardo, que tu pregunta es, pero la clave absoluta, me parece que lo que hay que comunicar es el sentido profundo que tiene como misión el actuar como ciudadanos con responsabilidad. Clarito. Analía, gracias. Responsabilidad individual. Sí, sin duda. Tal cual. Gracias, Analía. Un placer.